de contemplar la vida que viven, los abusos que cometen, las mentiras que dicen en vivo y a todo color. Allí en la pantalla de la realidad nacional, una galería extraordinaria de hombres y mujeres que pueblan el mundo feudal de la política en el país, presidida por el Don Carlos, sonriente, sagaz, visionario pero letal, un hombre influyente, un hombre al frente de un imperio subterráneo que empieza con la clase empresarial, abarca los medios, constriñe la conducta de muchos periodistas, incluye sectores del PRI, toca los pinos y termina en la cárcel donde su hermano vivió 10 años. Un hombre que, como Don Corleone, quiere ganar la legitimidad para sí mismo y para su familia, ser aplaudido como el gran modernizador de México, ser admirado, buscado, reconocido, aunque partes de su imperio estuvieran construidos sobre los cimientos de la corrupción, una corrupción compartida, revelada en conversaciones telefónicas grabadas entre sus hermanos Raúl y Adriana, una corrupción facilitada por empresarios, avalada por amigos, ignorada por tecnócratas, permitida por las autoridades. Año tras año, cuenta tras cuenta, millón tras millón, inmueble tras inmueble, una corrupción fácil de tapar y difícil de comprobar, como lo han argumentado los fiscales suizos. Esos fiscales que se dieron cuenta de las dificultades que conlleva una investigación internacional de lavado de dinero y los obstáculos que enfrenta, la resistencia de las élites involucradas, la recalcitrancia del gobierno mexicano, la destrucción de documentos, los testigos cuestionables, su miedo a comparecer, pero a pesar de las pesquisas frustradas hay algo inocultable. Eso que queda, eso que permanece, lo que huele mal de 48 cuentas congeladas a lo largo del sistema financiero suizo, lo que huele mal de compañías fantasmas en las Islas Caimán, las transferencias multimillonarias de bancos en México, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania y Francia, las acusaciones de lavado de dinero, el total de 130 millones de dólares acumulados por una persona, Raúl Salinas de Gortari, que siempre fue un funcionario menor, un académico a ratos, un bon vivant siempre, que cuando conoció a María Bernal le dijo que era multimillonario, con la suerte de ser el hermano del presidente. Esa suerte que le permitió incorporar un fondo de inversión fuera de México, que le permitió recibir y enviar transferencias secretas de empresarios que compraron concesiones públicas, que le permitió acumular pasaportes falsos, que le permitió ser el señor 10% por las comisiones que cobraba, que le permitió mentir una y otra vez. Esa suerte que el sistema político le provee a quienes están cerca del poder, y en ese sentido, Raúl Salinas tiene razón, él es solo uno más, él es la personificación de lo peor del PRI y cómo gobernó, ni más ni menos, la avaricia incontenible y la irresponsabilidad rampante, sentir que los recursos del país eran suyos y podían hacer lo que quisieran con ellos, allí fotografiado en un yate con su amante sobre las piernas, allí con su casa en Acapulco y su chalet en Aspen y sus caballos en el Encanto, como tantos otros que se han enriquecido a través de su contacto con la política y sus conexiones con los políticos, allí diciendo ahora, en entrevista tras entrevista, que su único error fue la soberbia, la arrogancia, sentirse todopoderoso y actuar así. En realidad sus errores fueron otros y más graves, como escribe Balzac, detrás de cada gran fortuna hay un crimen, y en su caso el crimen fue apropiarse de recursos que pertenecen, directa o indirectamente, al pueblo de México. El crimen fue utilizar su posición privilegiada para hacer negocios tras bambalinas, a oscuras, sin firmas, sin contratos, con solo un apretón de manos, negociar acuerdos y facilitar franquicias y canalizar recursos, y transferirlos en cuenta, a espaldas de la población, de la mano de leyes que lo permitieron porque para eso fueron creadas, pensando todo el tiempo que quizá eso no era ético pero sí legal, pensando todo el tiempo que eso era normal, parte del juego, parte de ese ritual histórico que describe también el historiador Claudio Lomnitz, la corrupción para conservar privilegios, para mantener a competidores fuera de ciertos mercados, para crear una clase obrera dócil, para preservar las prerrogativas del linaje, la corrupción como una pirámide con el presidente y su familia, sentados en la punta, desde la cual desparramaban beneficios y otorgaban contratos y asignaban concesiones, y por eso en México el enriquecimiento ilícito ha sido un delito no grave, y por eso en México el trato hacia los poderosos ha sido siempre reverencial, y por eso la familia Salinas se ha salido y se sale con la suya, porque quizá Raúl Salinas no es culpable del crimen de asesinato, pero sí es culpable de muchas otras maldades, y aunque declare que ha sido exonerado de pecado y de lavado de dinero, el sospechosismo persiste, sobre todo al escrutar las sentencias de los magistrados y en qué términos fueron planteadas. Los jueces de México dicen que el lavado de dinero, en el caso de Raúl, no puede acreditarse si no existe antes una sentencia por el delito original de enriquecimiento ilícito. Los jueces de México dicen que el peculado, en el caso de Raúl, no puede probarse dado que al no existir un fin presupuestario para la partida secreta, es imposible acusar un desvío. Los jueces de México dicen, palabras más, palabras menos, que no pueden cargar con el paquete ni quieren hacerlo.
Muchos mexicanos tampoco. Ven a Raúl Salinas como víctima de un sistema judicial injusto, de un expresidente arbitrario, de un linchamiento inmerecido. Lo convierten en la Gloria Trevi de la política mexicana, inocente de todo y libre al fin, libre para salir en las páginas de sociales y asistir a las cenas de las lomas, libre para decir que Ernesto Zedillo lo encarceló para su beneficio político, olvidando que su hermano Carlos lo hizo con la quina también, libre para reclamar 130 millones de dólares e insistir que solo fue un préstamo de Carlos Peralta y Jorge Hankron, libre para permitirle a su hermano limpiar el nombre de la familia y participar abiertamente en la sucesión presidencial. Pero antes de acogerlo como víctima, habría que recordar todo lo que Raúl Salinas ignoró para exonerarse, todo lo que él justificó que es injustificable, todas las buenas razones que la gente tuvo y tiene para estar enojada con él y sus parientes. El salinismo fue culpable de la catástrofe que desató. Esa es la verdadera historia del sexenio y sus secuelas, ausente de la narrativa de quien se muestra renuente a contarla con honestidad, la sobrevaluación del peso y el déficit de cuenta corriente con el que el gobierno ignoró, la política fiscal y monetaria irresponsable a lo largo de 1994 que el gobierno permitió, la bomba de tiempo de los tesobonos que el gobierno activó, la falta de regulación del sector bancario que el gobierno aceptó, la alianza simbiótica que los intereses creados que el gobierno construyó, la falta de transparencia en la toma de decisiones económicas que el gobierno solapó, la ausencia de rutas verdaderamente democráticas para la participación que el conflicto en Chiapas evidenció, la construcción de fábricas de millonarios monopólicos a través de la privatización que el gobierno emprendió. En sus libros recientes Salinas describe acertadamente al país atorado, aletargado, desanimado que prevalece hoy, pero en gran medida él mismo aseguró ese desenlace con el tipo de modernización que instrumentó. El liberalismo social combinó lo peor de ambos mundos, promovió políticas de mercado sin la regulación suficiente para que funcionaran de manera eficaz, y promovió la compensación popular pero de manera clientelar y antidemocrática. Mucho de lo que Salinas critica del México actual es resultado de lo que hizo o dejó de hacer. Si hoy los grupos tradicionalistas encontraron una nueva oportunidad para tratar de recuperar las cuotas del poder real perdidas, es porque él los empoderó. Si hoy prevalecen los oligarcas, es porque él los engendró a través de información privilegiada y transacciones supervisadas por su hermano Raúl. Si hoy el populismo autoritario cobra nueva vida, es porque él enseñó cómo utilizarlo. Si hoy no existen consensos sobre cómo modernizar a México, es porque su gobierno hizo impopular los métodos para lograr ese objetivo. Poco importa si Carlos Salinas sigue viviendo en el autoengaño y escribiendo libros que lo constatan. Poco importa si publica obras mal escritas e intelectualmente deshonestas que en realidad solo sirven, por su tamaño y su peso, para mantener abierta la puerta del garage. Lo lamentable es que muchos obstáculos que explican la parálisis de los últimos 10 años fueron colocados por el propio expresidente. Lo grave es que el proceso modernizador, basado en mercados funcionales que aseguran el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, encuentran pocos adeptos. Lo condenable es que los instrumentos que México podría y debería usar para remontar la década perdida fueron desacreditados por quien los usó mal. El hombre que insiste en la urgencia de una nueva alternativa para la modernización del país es el mismo que la saboteó. Al frente de una presidencia imparable, motivado por una ambición sin límites, Carlos Salinas de Gortari gobernó, eficazmente, como un rey. Pero sentado en las alturas ignoró muchas de las penurias de su propio país. Sabía de la guerrilla en Chiapas e intentó comprar la vía Pronasol. Sabía de las actividades ilícitas de su hermano, pero pensó que podría ocultarlas. Obsesionado con asegurar la estabilidad de su legado, cerró la ruta de la competencia política real. Por más que lo intente, por más que se mueva para propulsar a Enrique Peña Nieto a la presidencia, por más que haya logrado un arreglo político para sacar a su hermano de la cárcel, la historia lo juzgará como un reformador fallido. La pasión de Carlos Salinas nunca fue México, fue él mismo. El expresidente puso a México a un paso del primer mundo, pero tendió puentes frágiles con los cuales alcanzarlo. Construyó la fachada de un nuevo país y lo dejó en ruinas. Buscaba reformar para conservar. Soñaba con mejorar para mantener. Carlos Salinas es un pillo con sentido de Estado, ni más ni menos. Es aquel con la mirada más cínica y más clara para ver el lado torcido del poder y su ejercicio. Es el que se llama un ciudadano más, pero debería ser un ciudadano de más, por inexcusable.